para charlar sobre viajes, para hablar con viajeros. Vamos a ver si se conecta. Que me engancho. Uy. Si se conecta. Hola Antonio, qué alegría verte por ahí. Em, bueno, hoy vamos a hablar con Sara Horta, a ver si se conecta. No sé si. A ver si la voy a buscar porque. A ver. Ay, que me he equivocado. Hola a todos los que vais entrando. Em, Estamos esperando a Sara Horta, que es la autora del blog Nunca quise ir a Brasil. ¿Vale? Ahí está. Vamos a ver. Ya la vamos a tener ahora. A ver si se termina de conectar. Sí, parece que ya está. Hola Sara, ¿qué Hola tal? Marta, qué contenta de conocerte por fin. Sí, igualmente. Qué alegría de verte. Mira, a la cuarentena, que te hace hacer estas cosas maravillosas y nada, y nos podemos reunir telemáticamente. Claro, si yo digo que al final la cuarentena está trayendo un montón de cosas buenas también. No ¿Nos nos, tiene no nos un queda poco agobiados? Sí, que buscarle la parte positiva a todo esto. claro, claro. Pero vamos, yo creo eso, que al final se le pueden sacar muchas cositas. Así que entre ellas eso, conocerte, verte cara a cara por fin. Para los que no lo sepan, que son casi todos, yo creo, de los que nos están viendo, que muchas gracias a todos los que se están conectando. Bueno, Sara, muchas gracias a ti también por decirme que sí, de prestarte a venir a esta charlita viajera. Pues Sara y yo nos conocimos únicamente virtualmente, ¿no? A través de intercambio de correos electrónicos y de WhatsApp y así, cuando yo estaba preparando un viaje que quería hacer a Madagascar. Pero después hablaremos de eso. Y entonces hoy es la primera vez que estamos así hablando en directo y creo que las dos teníamos muchas ganas. Así que nada, encantada de tenerte por aquí. Igualmente. Y bueno, pues yo estaba diciendo también que, y así es como te he presentado, que tú eres una viajera de las buenas, de verdad, de las que a mí me gustan. No sé si hay viajeras malas. Hay diferentes. No, no, son... Sí, 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 sí. Pero bueno, de las que les gusta empaparse del destino, abierta a todo y de las que lo vive de verdad, ¿no? Que te empapas de lo que estás viviendo. ya, pregúntale a mi madre. Mi madre dirá que soy una viajera malísima, que ella preferiría que me fuera a otros sitios, pero sí. Que Ay, la tienes desesperada, ¿no? Sí, las madres tienen ese. Sí. Sara además tiene un blog súper chulo que, bueno, quien no lo conozca, yo lo recomiendo de verdad, donde va contando pues sus vivencias en los distintos sitios que va visitando, que es Nunca quise ir a Brasil, y aparte hace más cosas, te defines como produces cine, ¿no? O produce, creo que tienes puesto tu perfil, produzco cine, soy aprendiz de Zero Waste sí, y viajo sola, ¿no? Esas son tus tres definiciones. realmente lo de viajar sola es mi mayor pasión, pero bueno, es un hobby y mi profesión es productora de cine. Ujú. Lo de Zero Waste, pues ahora sí que me estoy iniciando en el movimiento, empezando a investigar, tomando conciencia y bueno, siendo coherente un poco con lo que nos toca. Muy bien, yo creo que eso viene muy influenciado también por el viaje, ¿no? Yo creo que hay mucha gente viajera que acaba haciendo muchas cosas por ahí y que acaba haciéndote que cale eso, ¿no? Pues ahora que lo dices, posiblemente, porque yo tenía visto un montón de documentales sobre este tema y realmente hasta que no fui a Asia y vi efectivamente lo que es, claro, que aquí tenemos la conciencia de que con un residuo tú lo tiras a reciclar y se acabó el problema, ¿no? Claro. Y se acabó un porcentaje del problema porque parte no se recicla. Pero independientemente tenemos una gestión de residuos, pero es que hay países donde eso no existe, donde no hay recogida de basura. Entonces,
claro, cuando ves que el problema no se soluciona tirándolo a un sitio, sino que el problema se va a algún sitio, pues ya los documentales que vi a raíz de eso sí que, claro, me hicieron empatizar más porque vi problemáticas en muchos sitios. Entonces, nunca cayera en eso, pero es posible que esa sensibilidad sí que despierte antes en la gente que viaja. Yo es que creo que es eso, que hay muchos sitios en los que lo ves. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención el año pasado que estuve en México y en el estado de Chiapas, en una garganta, ¿no? Paseando por un río, y era brutal, era metros y metros y yo creo kilómetros de plástico, todo o sea, no se veía nada de agua. Y entonces, bueno, pues yo creo que esa es una de las, entre otras muchas, es una de las bondades, yo creo que nos trae el viajar, ¿no? Así que, bueno, si quieres, a ver, tu blog he dicho que se llama Nunca quise ir a Brasil, ¿vale? En él, pues, cuentas de muchos países en los que has estado. Yo creo que la mayoría de esos sitios has viajado sola, ¿no? Pues hablas de Indonesia, de Filipinas, de Argentina, de India, no sé, de un montón de destinos. Y curiosamente no hablas de Brasil. Yo no sé si es meterme en cotillear un poco. No, 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 o sea, me encanta hablar de Brasil y responder a todo y de hecho es uno de los viajes más importantes de mi vida, pero como que al escribir y al compartir sacas un poco lo que tienes dentro, ¿no? Un poco lo que pasa con Brasil es que creo que todavía no asimilé todo lo que supuso Brasil para mí. Brasil fue la primera vez que viajé sola. Ajá. Y fue un viaje no improvisado, pero que yo tenía pensado hacer con otra persona, ¿no? Con un compañero. Y cuando se acercaba el momento de viajar, pues esta persona no pudo viajar por temas personales. Entonces me vi con un billete sola, ir o no ir. Y nunca había pensado el viajar sola. Entonces el destino me lo puso ahí, lo afronté con muchísimo miedo, pero eso cambió mi vida a muchos, muchos niveles. Y de Claro. ese viaje lo afronté pues muy abrumada, además yo tenía una situación personal un poco complicada, entonces creo que no estaba asimilando todo lo que estaba viviendo. Y luego al venir, pues sí, poco a poco se fue asimilando, pero creo que aún no como para escribirlo, pero algún día posiblemente lo escriba, porque a nivel personal fue una revelación. Una bomba, ¿no? Claro. Una bomba, sí. O sea, no volví siendo la misma. De hecho, el blog es Nunca quise ir a Brasil, pero la primera frase nada más entrar es pero Brasil cambió mi vida. Y esa es un poco la filosofía, pero sí, está ahí el chiste de que no hay nada de Brasil. No hay nada de Brasil, a mí me llamó mucho la atención. Pero bueno, es que es verdad que tus relatos de tu blog son, bueno, hay una parte que has comenzado a hacer más recientemente, ¿no? Que es más como de guías de viaje, ofreciendo información práctica. Pero después toda la parte de diarios de viaje, que a mí me encanta porque es eso, es como muy íntimo, ¿no? Entonces entiendo que, claro, hablas de los sitios que visitas, pero totalmente desde lo que a ti te aporta, lo que a ti te hace sentir, qué es lo que cambia en ti. Entonces entiendo que por eso, que es normal que Brasil necesite como a lo mejor un poco de reposo, ¿no? Y de que te sientas preparada para compartir a lo mejor cosas así con el resto del mundo. Pues sí, es que de hecho los relatos lo definiste perfectamente, porque yo digo que no tengo un diario de viajes, sino que tengo un diario de cómo los viajes me cambian, porque Ujú. en ellos hablo más de mi transformación personal que de los destinos, ¿no? Pero bueno, esa transformación viene dada a que muchas veces el destino te pone en una situación límite Ujú. niveles, entonces pues no te queda otra que evolucionar. Y, y, lo de las guías de viajes, sí, eso nació porque, claro, mucha gente me preguntaba y tú una de ellas me decía, oye, en Madagascar, ¿me puedes dar información? Y digo, claro, es que tengo un montón de información que suelo guardar pues de cuando viajo y demás, que en Claro. vez de írsela mandando a las personas que me van solicitando, pues directamente la cuelgo y claro, y de hecho me faltan muchas por subir. Y lo de Brasil es que me gusta escribir en el destino, o sea, cuando todo Ujú. está muy a flor de piel. Entonces en Sí. Brasil no hice ese ejercicio. La primera vez que hice ese ejercicio de escribir fue en India, porque una chica que viaja sola, hablé con ella antes de ir a India porque bueno, tenía mis miedos, mis dudas, qué hacer, qué no hacer. Y ella me recomendó que con la dureza de India, que llevara un papel y un boli y escribiese. Y Ujú. empezó por volcar todo eso, ¿no? Entonces,
A partir de India, ya todos los que hice, ya me llevé mi papel y boli. Y claro, me falta eso de Brasil, pero ahora tengo que buscar cuándo ponerme, que es difícil, ¿no? Un poco hacer hueco en tu vida, cuando Ya. retrotraer Bueno. todas estas cosas y ponerte ahí a escribir. Claro, no, y además lo que tú dices, que no lo escribes igual cuando estás ahí que cuando lo tienes que recordar y encima sí es como recordarlo forzado porque tienes que escribir en el blog o lo que sea. A mí una cosa que me llamó mucho la atención y me gustó mucho la primera vez que vi tu blog también, era eso de que al final siempre pones la fecha y el lugar donde lo estás escribiendo, ¿no? Y se ve pues eso, que a lo mejor lo escribes como al día siguiente o a los 2 días de haber estado, o el mismo día incluso de haber estado en ese sitio. Si te parece, volvemos un poquito otra vez a Brasil, no por Brasil y porque tenga foco con ese destino, sino Estoy por ser el encantada de primero. hablar de Brasil. Lo que quieras, pregunta. Por ser el primero, ¿no? Porque siempre es el que da, yo lo digo, es el que da miedo. Una vez que pruebas, bueno, no sé, creo que sí, que tú opinas igual, una vez que pruebas viajar sola, todo el mundo dice lo mismo, te cambian cosas dentro, vas siendo una persona y vuelves siendo otra. Y yo no conozco todavía a nadie que haya dicho que haya viajado sola y no le haya gustado. Entonces yo creo que ese primero es el que marca de verdad, ¿no? Pero es cierto que da miedo, creo. A mí me daba y creo que a la mayoría de la gente le da un poco de miedo viajar solo. Y me imagino que Brasil no es un destino fácil así de primeras como para lanzarte sola, sin haber hecho a lo mejor otras cositas primero. Em, ¿Qué cosas principalmente son las que tú crees que cambió en ti? Porque decías que efectivamente tú habías ido siendo una y volviendo siendo otra Sara distinta. ¿Qué cosas son las que cambió en ti? ¿Y qué cosas son las que tú sientes que el viaje te aporta y que hace que te haya enganchado esa manera de viajar, ¿no? Pues una de las cosas que aprendí, pero ya como el primer día, fue la gestión del miedo. Y es a identificar qué es tu miedo y qué miedo te están imponiendo otras personas. Entonces, una vez que te das cuenta de cuáles son tus miedos reales y cuáles son otros, pues o porque la prensa dice o porque tus padres no sé qué. Entonces, una vez que delimitas, vale, qué se me está siendo dado y qué es mi miedo que yo considero real. Entonces, a partir de ahí, gestionarlo. Entonces, claro, te produce simplemente eso, un cambio de decir, sé hacer las cosas, o sea, sé identificar qué me da miedo, actuar en consecuencia, pero las cosas que no me dan miedo, en verdad, puedo ejecutarlas. O sea, realmente ir a Brasil no da miedo. Da miedo lo Claro, que cuentan, que te van a asesinar, No, o sea, esos son unos miedos que o sea, obviamente tienes que ir con muchísima precaución, pero ya al salir a la calle en tu propia ciudad, me refiero. claro. Entonces, en el momento en que empiezas a ver que sí que puedes, que tienes empatía, que tienes intuición, que tienes fuerza, que te sobrepones pues a lo que tú creías que era una adversidad, que al final posiblemente sea una tontería, y luego ya simplemente el enriquecerte de otras culturas. Para mí viajar sola tiene además el aliciente de que estás mucho más expuesta y mucho más fuera de tu zona de confort. Entonces todas esas lecciones que se te dan en los viajes me da la impresión de que las recojo un poco más fuertes. Ajá. Y yo, vamos, estoy de acuerdo contigo en todo lo que dices y es verdad que eso lo vas aprendiendo, pero cuando te empiezas a preparar para ir a un destino nuevo, no sé si a ti te pasa, empiezas de cero, o sea, no de cero ya, pero empiezas de uno, digamos, otra vez, ¿no? Y tienes otra vez que luchar con cualquier destino nuevo en el que no has estado, a luchar con ese miedo, con ese, que sabes que es distinto porque sabes que en cuanto llegues a destino, se quita, ¿no? Es como que pasas la puerta del aeropuerto, digamos, y ya te has relajado, Pero no sé si te sigue pasando eso, de que cuando eliges un destino nuevo, vuelves a tener ese... Siempre, siempre. Y de hecho, haciendo las investigaciones de los viajes es posiblemente la parte más difícil porque tienes que descifrar qué miedos son reales y qué es real, claro, de forma online, por foros de gente que no conoces. Entonces sí que se hace un poco difícil, pero es lo que digo siempre. O sea, si tú tienes el impulso de ir, cómprate el billete, ve, contrata un hotel,
en esa ciudad o donde sea, contrata un transfer o un taxi con el hotel y ya está. O sea, si te mueres de miedo, una vez allí, al día siguiente, o sea, tú ya tienes cómo dormir en ese Claro. sitio al que vas a llegar, pues da igual, en cualquier parte del mundo hay hoteles con transfers. Ujú. Te metes en el hotel y a la mañana siguiente vas a caminar y ahí puedes empezar de cero el viaje si quieres. Y si te mueres de miedo, pues te quedas en ese hotel una semana. Y eso es lo peor que te puede pasar. O sea, es lo peor. Que Sí, te no quedes salir del parado, hotel. no salir del hotel. Pero con eso, igual ya llegaste más lejos que mucha otra gente. Ya. Entonces, tiene un valor, me refiero, tiene un valor. Ujú. O sea, que por eso que el miedo, claro, intentar identificar previamente y luego el relativizar, el decirle, vale, pues puedo tener miedo, pero lo peor que me puede pasar es que me pase mis vacaciones en un hotel. Es lo peor Mm. que me puede pasar. Sí, sí, sí. Sí me Mira, paraliza. hay un montón de gente saludándote. Creo que son todos muchos crujeiras por ahí, así que eso La te saluda familia a tu que me quiere un familia. montón. Y Sí, mira, y esta han última que se salido acaba muchos. de meter es mi madre, Juana Hermitas. Sí, es que es mi Hola, madre. mamá de Sara. La que Esa es la que lo va de sufre, esa es la que lo sufre. Mira, cuando le dije de ir a Brasil se quedó pálida y eso que es morena. Bueno, Pero bueno, es muy bonito porque o sea, al final pues te apoyan, ¿no? Y recuerdo el fin de semana antes de mi viaje que fui a casa a despedirme y mi madre me llevó a la farmacia y me dijo, compra lo que quieras que yo te lo pago. Entonces, con los ya. protectores solares, no sé qué, bueno, mi madre me está aquí patrocinando. Bueno, al final es el apoyo, sí. Odia que viaje, pero es muy fan de mi blog, por ejemplo. Sí, ¿no? Claro, claro. Sí, al final se acaban acostumbrando y saben que así es como tú disfrutas y porque la mía lo pasa fatal también, ¿eh? Ya. Mira, mi madre a lo mejor pasa sin llamarme, yo qué sé, vivimos en ciudades distintas, pasa sin llamarme una semana, el tiempo que haga falta. Ahora, si estoy fuera, da igual, todas las noches tengo que mandar un WhatsApp de saber dónde estoy. Regreso a Sevilla y ya vuelve a desaparecer, ya no vuelve a... Ya, Así que bueno, es normal. es normal. Eh, Volviendo a ese miedo que tú decías, que bueno, si te bloqueas y te tienes que quedar en un hotel, yo es por mostrarle a la gente que no pasa nada y que son miedos que bueno, que efectivamente te puede pasar algo, pero igual que te puede pasar en tu ciudad, que te roben, cualquier cosa, ¿no? Pero eso, por mostrarle a la gente que no pasa nada, que te da un poco de entripaillo, ¿no? De al pellizco en el estómago al principio, pero que se puede acabar superando. Yo me acuerdo que te descubrí, como decíamos, a través de tus relatos de Madagascar. Y si no recuerdo mal, tú hablabas algo así de cuando fuiste a Madagascar, ¿no? Que al principio pasaste un tiempo como, corrígeme, a lo mejor estoy yo equivocada, como un poco, no sé si bloqueada exactamente, pero un poco con el miedo del destino, porque, por ejemplo, yo recuerdo que me puse en contacto contigo porque en todos lados había leído que Antananarivo era muy peligrosa, y entonces, bueno, lo que tú decías de buscar información y preparar un poco el viaje previamente, ¿no? Pero yo recuerdo eso, que en tus relatos de Madagascar hablabas que tú misma habías vivido como un proceso de evolución dentro de ese propio viaje, ¿no? Que al principio te frenaba un poco quizás el destino y te llevó un tiempo entrar hasta que ya por fin disfrutas del viaje y enganchas, ¿no? Enganchas con el país, con la gente, con todo. Sí, eso es un proceso que depende, cuanto más extremo sea el país, más tarda en adaptarte. Pero es el proceso lógico de adaptarte a una nueva realidad, a algo que, claro, muchas veces tú llegas a si es pues un país europeo, tú relativamente en poco tiempo, igual salvo por el idioma, pues te adaptas muy rápido, ¿no? Pero claro, si de repente llegas a un país pues como Madagascar, que África es bastante extremo, Madagascar es uno de los países más pobres del planeta, y yo me metí mi primera fase en una zona muy rural de Madagascar, descendiendo un río durante 3 días, haciendo 2 noches a las orillas del río, viendo hambre. O sea, allí había hambre de verdad. Entonces, yo no tenía miedo de que esa gente me atracara. Yo no tenía miedo, pero hay veces que las emociones o lo que tú estás viendo es tan intenso Mm, que te bloquea. Entonces ya no sabes qué es miedo, qué es... claro.
o sea, es como muy intenso, pero no tiene que ver, yo creo, con viajar sola. Viajar sola en cuanto a todos estos miedos que hablo, de identificar cuáles son tus miedos y demás, es al margen de ser mujer que viajas sola. O sea, porque viajes como viajes, siempre vas a tener un condicionante. Pues si viajas con hijos, si viajas con una persona que es vegana, si viajas, si tú eres musulmana, o sea, siempre vas a tener condicionantes. Yo viajo sola, entonces en ciertos países, pues por ser mujer tengo unos condicionantes, pero no por ello tengo más miedos. Y luego ya es la gestión de lo que te supera cuando llegas, ya dices, madre mía, ¿esto qué es? Entonces, a veces que sí que necesitas un par de días como para que todo encaje en tu cabeza y ya volver a ser la misma. Claro, pero que como tú dices es independiente de que seas mujer o de que incluso de que vayas sola o no, porque si estamos hablando, por ejemplo, de pobreza extrema, pues Total. efectivamente te afecta igual si eres hombre, si eres mujer, si eres... De hecho, Si vas con... posiblemente si vuelvo a África con una persona que nunca haya estado en África, con un hombre que nunca haya estado en África, el shock, él va a estar 3 días de shock más que yo, porque Claro, que ya y has él es estado ahí. hombre, y él es hombre, ¿sabes? Pero yo ya lo he vivido, ya he procesado todo eso, entonces es totalmente independiente. Y luego es que depende de la persona, si la persona es más sensible, menos sensible, es más fuerte, si hay mucha gente que tiene poca prudencia, o sea, que es muy Ya. ahora loca o que no se da cuenta, entonces eso depende, pero vamos, que lo de ser mujer que viaja sola no es ni un freno, No. ni un problema, ni nada de nada. Y los condicionantes que tiene es que son condicionantes como puede tener cualquier otra persona. Pues, adaptarte a las comidas, de no ir a la noche sola por la calle, en depende de qué sitios, y poco más, o sea, poco más. Claro. Fundamental también, yo creo, informarte un poco antes de la cultura, de cosas asumidas en esa cultura, ¿no? Porque muchas veces puede pasar que metemos la pata y estamos haciendo, bueno, estamos siendo, bueno, metiendo la pata en definitiva, sin ninguna mala intención, pero simplemente por desconocer cosas que no se pueden hacer, ¿no? Como por ejemplo en Camboya y en esa zona del sudeste asiático que no le debes de tocar en la cabeza a los niños, por ejemplo, ¿no? Se considera como una falta de respeto. Y aquí, en cambio, tú ves a un chiquillo por la calle y es fácil que le toques la cabeza si se te acerca, si... Entonces, yo creo que eso es fundamental, enterarte un poco antes de cómo es cada cultura, ¿no? Y te facilita el entrar. Total. En la fase esa que digo yo de shock inicial, te ayuda muchísimo en conocerlo previamente. Y pues si es un país musulmán, pues taparte. O sea, no tienes por qué taparte, pero si todo te abruma claro, eres tan diferente que la gente se fija demasiado en ti, entonces pues igual adaptarte a sus costumbres, camuflarte un poco entre ellos, te va a ayudar a rebajar ese nivel de intensidad que tú estás sintiendo en ese momento. Lo de informarse antes es básico por respeto. Y yo lo veo también muchas veces cuando viajo, o sea, conozco a viajeros que son increíbles, de los que aprendo muchísimo, pero después veo también a muchos turistas que van mostrando faltas de respeto en todas partes, que les da igual, que se nota que no han investigado lo mínimamente, que les da igual lo que opinen la gente local de allí. Entonces eso es lo que ahí es lo que yo digo que están siendo muy inconscientes porque no, o sea, no, Sí. es muy difícil. Ahí posiblemente se llegue a un conflicto. Ahí, Claro, es la manera más sí, sí. Es la manera más fácil de que acabes teniendo eso, pues algún problema, algún tipo de conflicto. Claro, yo por ejemplo, pues a Madagascar, en la travesía esa en Río, pues yo no llevaba ni este arete, que son de 2 euros, pero ni eso, o sea, no llevaba cosas que, Claro. que denotasen una diferencia social muy grande. O sea, ni relojes, ni móviles, ni nada de nada. O sea, tienes que intentar integrarte para que pues tú, o sea, de forma muy pasiva, observes y disfrutes de la gente. Sí, y al final eso, cuanto más te mimetices, yo creo que se trata de eso, ¿no? De tratar de intentar mimetizarte y bueno, pasar un poco desapercibido en ese sentido, de no tener que llamar la atención. Bueno, yo he leído por ahí también que África es tu continente favorito, ¿no? No sé si sigue siéndolo, si no. Sí. ¿Y por qué tiene África que tanta gente le enamora? Pues no lo sé, porque tenía oído lo del mar de África y digo yo, bueno,
pero yo creo que es la luz. O sea, tiene una luz que es, pues, que una pasada. Tú haces una foto y de hecho a veces pues hace mucho sol o lo que sea y haces una foto que ni siquiera sabes qué estás haciendo y sale todo precioso, pero porque es hermosa la luz. Eso una. Y luego otra que la gente y todo lo que hay allí es como muy primario, no en el mal sentido de la palabra, sino que no está tapado debajo de capas de complacencia o de querer aparentar, no, o sea, ahí te quieren, te lo dicen, o sea, y en 3 segundos te quieren, a los 3 segundos te odian, te lo dicen, o sea, tú si entras en un autobús y las mujeres o los hombres, pues por la diferencia cultural, te repudian, pero o los niños les fascina, entonces el que no haya o sea, ver una humanidad tan real, que a veces... Es como pureza, ¿no? Pureza, esa es la palabra. Tanto en lo bueno como en lo malo, pero es puro todo, es pureza. Y luego en otros continentes pues hay auténticas maravillas, pero por ejemplo Asia, que también me encanta, y son muy amables, pero yo sin embargo prefiero esa dureza de África, de que a veces te dejen un poco a tu aire. No sé, estoy muy cómoda viajando allí, lo que veo me fascina, pero porque últimamente yo estoy buscando experiencias que sean shock y África es un shock total. Entonces ahí es como un chute muy intenso de lo que yo voy buscando. Claro, mira, nos comentaba antes, Huella Viajera, dejaba un comentario que dice, a veces se escapan esos detalles culturales cuando hacemos la investigación de viaje, ¿no? Porque es verdad, lo que estábamos hablando, yo creo que somos muchos los que intentamos informarnos, a aprender sobre costumbres, usos, sobre cosas que se deben o no deben hacer, más o menos a cualquier destino que vamos. Pero bueno, es cierto que se nos pueden pasar cosas, claro, estamos buscando a través de la ventana que es Internet, pero hay cosas que... Pero yo pienso que por eso es importante cuando llegas, no llegar como arrasar con tu verdad por delante, ¿no? Sino lo que tú estás diciendo, a lo mejor tienes que quedarte como en un segundo plano y observar, ¿no? Porque, bueno, yo coincido con Huella Viajera en que se te puede pasar, pero es algo como que tiene remedio, ¿no? Se te puede pasar aquí, pero... Total, y yo que digo ahí de investigar y de saber, cuando yo tampoco no hago tanta investigación, pero mi clave para mí es ser muy consciente de la religión. Y eso ya influye en muchísimas cosas. O sea, si son animistas, pues ya sabes del respeto a la naturaleza, no sé. Si son cristianos católicos, pues ya lo conocemos un poco más. Si son musulmanes, pues entonces realmente para mí la clave es primero saber en qué religión, qué idioma, qué moneda y qué poder adquisitivo tiene esa zona, y con esas 4 cosas ya llegas a tu hotel y tú de forma muy pasiva observas y empiezas a preguntar. La gente está deseosa de contar. Sí. Es que ¿cuántas veces no me tienen dicho a mí gracias por querer saber de mi cultura? O sea, la gente está deseosa. Claro, pero ya desde un respeto primario, pues tú ya no mostrando ahí que eres súper europea, que vienes de lujos y demandas lujos. Entonces la gente está deseosa de comunicar. O sea, no tienes que llevártelo todo aprendido. Yo considero que 4 pautas básicas y luego ya allí hacer la investigación de campo con el día a día, con mucho respeto, una sonrisa y ya está. Y después también yo creo que es fundamental la humildad, ¿no? Porque hay veces que lo que tú has dicho de no ir en plan yo soy turista europea pudiente y después sí, con respecto a lo que decía Huella Viajera, hay veces que podemos meter la pata porque aunque hayamos querido informarnos, no hemos tenido acceso a cierta información porque no nos hemos dado cuenta de algo, pero yo creo que si siempre vas con humildad, al final acaba siendo en la mayoría de los casos un malentendido, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, una vez en Vietnam que me invitó a cenar a una familia vietnamita y yo no sabía lo que llevar porque ya era tarde para comprar, no sabía si llevaba frutas, si llevaba algo para llevar, ¿no? a la cena. Y pregunté así como no recuerdo, a alguien del mercado. Intenté preguntar, pero no acabé por sacar nada en claro. Y entonces acabé comprando unas flores, como decir, bueno, pues unas flores, yo qué sé, le pueden gustar. Es difícil que sea ofensivo, ¿no? Pues resulta que compré las flores que le llevan a los muertos. Ya, es que...
Bueno, ya, pero Entonces, ¿sabes? Como la flor típica para los muertos, para honrarlos, no sé qué. Y yo llegué, les di las flores y empezaban a reírse, pero como sin querer. Y yo decía, ¿qué es lo que está? Algo está pasando, no sé el qué. Hasta que ya me lo dijeron y bueno, pues al final nos reímos, pero es eso, si tú vas con buena voluntad, si vas con humildad, yo creo que todos esos pequeños malentendidos se pueden solventar, ¿no? es que la humanidad es igual en todas partes del mundo, o sea, los Mm, problemas son exactamente los mismos y la empatía esa de que si este malentendido te pasa con una amiga o con una nueva conocida aquí en España, no pasa nada. Pues si eso mismo, con esa misma actitud, con esa misma buena intención, te ocurre claro. en cualquier país del mundo, es exactamente lo mismo, porque es que Mm, somos iguales. Los, sí. las parejas con problemas de celos, los padres preocupados que los hijos llegan tarde. O sea, es la misma historia de siempre replicada pues en otros idiomas. Totalmente. Total. Mira, están preguntando también si hemos hecho couchsurfing. Yo Couchsurfing, a través de la aplicación, no. Lo que pasa Ah, es que como suelo investigar con los viajes y que sin foros y por ejemplo, en Madagascar tenía un problema con un vuelo, me estaba volviendo loca antes de marchar y estuve pues por foros. Y una persona que ahora vive en España, pero que es de Madagascar, pues ujú. se volcó bastante en ayudarme y nos dimos los WhatsApps y ya hablábamos un montón. Y claro, después él me puso en contacto con un familiar y acabé durmiendo en su casa. Entonces sí que estuve en muchas casas de gente, pero no a través de una aplicación. Eso quizás es un pendiente que tengo, pero por cosas de la vida se me acaban poniendo delante pues situaciones así, ¿no? Que te invitan a Ya, casa y aceptas. ya. Y no sé, es que lo de la aplicación me gusta mucho, o sea, aún me cuesta bastante confiar para ir a dormir en la casa de una persona. Lo hago muchas Ya. veces, pero cuando ya conozco a alguien y le miro a la cara y todo eso. Pero sí, Ujú. es una de mis tareas pendientes, lo del Ya. coach. Bueno, yo creo que hay que hacerlo cuando uno se sienta cómodo, ¿no? Porque, hola, Filo, que acaba de saludar a una amiga. Yo sí lo he hecho couchsurfing, lo uso mucho. Lo uso, yo creo que cada vez que viajo sola. Cuando viajo con alguien no, porque es normal que la gente se sienta, a lo mejor le dé un poco más de reparo, pero lo he usado en todos lados, en todos los continentes, creo, y no he tenido problema. Y lo he usado en mi casa también, he acogido viajeros, de hecho empecé usándolo de ese modo y tengo amigos desde que empecé a usarlo hace años. La inmensa mayoría de la... Es verdad que no, por responderle un poco a la persona que lo preguntaba, ¿no? Cristian, creo que era. Mm, no me quedo con cualquier persona. O sea, para mí hay dos cosas fundamentales. Una, que Couchsurfing no lo uso para ahorrarme dinero, que es verdad que es como un beneficio colateral, digamos, pero no es mi fin principal, sino entrar en contacto con la cultura, conocer a la gente local, que te lleven al sitio donde no van los turistas, sino que solo van los locales, y llegar a conocer de verdad la cultura del sitio donde estoy. Entonces, para mí eso es fundamental y después también, como no, mi principal objetivo no es ahorrarme el dinero, no me voy a quedar a toda costa en casa de alguien, sino que yo selecciono bastante a quien le pido para quedarme en su casa y trato de que sea gente pues que ya tenga referencia, que yo lea su perfil y tengamos intereses parecidos para que yo vea que podemos, eso, pues tener conversaciones, que podemos encajar, ¿no? Y la verdad es que en el 99% de los casos han sido experiencias, bueno, como lo más malo han sido neutras, de ahí hacia arriba, ¿no? Y experiencias muy buenas con gente, ya te digo, que después de años seguimos en contacto y que la experiencia del viaje te la hace distinta por completo. Y bueno, al final es lo mismo que tú estás contando, ¿no? Aunque la vía de entrada, digamos, sea otra, pero Sí, yo lo recomiendo siempre. no, no, y es una asignatura pendiente. Lo que pasa, aún no me metí yo como para que vengan a alojarse aquí. Y me parece que lo mínimo es primero tú entrar y que también, o sea, esa reciprocidad, ¿no? Me parece que es, o sea, lo de ir a un sitio y pedir un couchsurfing
y yo no ofrecerlo, me parece que no es justo. Entonces, como que tengo que hacer el paso de primero que vengan aquí. Pero la verdad, en los últimos viajes en los que hice, pues por lo remotos que eran, porque iba buscando Claro. tribus o lo que sea, no estaba en mi mente, entonces como que se va pasando, pero sí, Bueno, couchsurfing siempre y hacer dedo. Couchsurfing y hacer dedo son de mis tareas pendientes. tareas pendientes. Sí, sí. Pues yo también las recomiendo hacer dedo porque al final es un poco lo mismo que estamos hablando de couchsurfing. Tienes que tener, por supuesto, precaución, ojo. Tú antes has dicho una cosa que a mí me parece súper importante cuando se viaja sola, que es el instinto, Uf, que muchas veces, o sea, fíjate, de alguna manera estás sabiendo si algo sí o algo no, ¿no? Si has sentido que no, déjalo ir, y si has sentido que sí, igual, ¿no? es que es, de hecho, es casi una de las mejores lecciones que aprendo cuando viajo. Es como al viajar es un entrenamiento del instinto que uso en mi día a día en mi casa. O sea, vengo como, vale, sí que estoy conectada con mi instinto, lo escucho tal, entonces me siento más segura después de mi día a día porque sé que hablo con él. O sea, tengo un lenguaje ahí de, mi Sí, instinto sí, me está sí. hablando, Sara, para. Sí. Y ver que no falla de momento, por suerte, y entonces eso es increíble, lo del instinto. Sí, Y claro, en sí. lo que dices de hacer dedo es básico. Y es que además en 30 milisegundos ya, o sea, ya tienes la respuesta. O sea, ya Sí, sí, sabes sí, si totalmente. puedes o si no puedes Sí, subirte a ese coche. sí. Mira, Ana Cruz te está diciendo, no, dedo no. No, Y después también antes alguien, Juana Ermitas, no sé si también es familiar tuyo o... sí, Pues también ha puesto como cara de horror cuando hemos empezado a hablar de hacer... ya, mejor que se salgan casi. No, Sí, no sé, tampoco no es que como depende un poco la experiencia. Por ejemplo, si fuese ahora pues un viaje por Europa, posiblemente lo hiciese porque necesito igual un plus de, no de reto, ¿no? Pero sí una búsqueda de sí, algo para sí, superar. Pero como límite. estoy haciendo un tipo de viajes que ya me están, vale, abrumando, sobrepasando, digo, vale, Claro, paso a paso. claro, claro, claro. A ver, familia aterrada. Totalmente, bueno. A ver, yo te quería preguntar también, ya es un interés mío personal, por la India, porque yo he viajado sola a muchos sitios, a África también, a Asia, a muchos sitios, he hecho dedo, he hecho couchsurfing, como estamos hablando, pero India no me atrevo a ir sola. Bueno, Pero no por temas de seguridad o lo que sea, ¿no? Sino por el cómo me voy a sentir yo, ¿no? De si me siento demasiado abrumada, si me agobia tanta cantidad de gente. ¿Cómo fue tu experiencia en India? India, lo definió una vez una persona con la que hablé ya a posteriori, porque yo vine de India, que no sabía si la amaba, si la odiaba, porque fue una ida de olla, o sea, es otro planeta, no es otro país, es otro planeta. Y me la definió muy bien una persona que me dijo, India es un diamante dentro de un cubo de mierda. Entonces, Gracias, me la voy a apuntar y todo, sí, vamos. y es que es tal cual, porque India, tú lo has dicho, o sea, la superpoblación, porque mucha gente que me dice, es que siendo mujer o la pobreza, no, la superpoblación es algo realmente a lo que nuestras mentes europeas no están preparadas. De hecho, Sí, yo llegué a Mumbai y claro, pues el día de mayor afluencia, porque hay fiestas en tu pueblo, que no puedes caminar, pues eso es India todos los días, a todas horas. Y a lo que no estaba preparada es que esa afluencia eran hombres, porque las mujeres hacen poca vida en casa. Entonces de repente eran masas de hombres que, claro, te miran porque después puede que hay muchos turistas que van a India, pero claro, en el medio de esa población tú ves a poquísimos turistas, porque claro, ¿qué claro. pasa? Si te ves sobrepasada, y a mí me pasó con Mumbai y ya tenía previsto que estuviera en ese estado, pues escoger e irte. Yo, mi truco, o sea, para India yo lo tenía clarísimo, quería ir de Mumbai, o sea, en el centro, al sur, porque había leído que el norte es mucho más intenso, es mucho más que intenso, quizás más, no sé, más
profundo todo, y como que hacia el sur estaban más relajados. Entonces, mi idea era ir todo por la costa, porque yo hasta ahora todo lo que visité es un poco todo igual. Los pueblos costeros suelen estar más, o sea, las clases sociales más diluidas. Un poco de más tranquilidad. Entonces dije, bueno, yo me voy hasta el sur, por la costa, y efectivamente, o sea, en el momento en que sales de la ciudad, ya no son esas aglomeraciones, ya, o sea, ya son pueblos que obviamente India te vuela la cabeza porque lo que ves es todo increíble, pero ya no hay, o sea, es, sí, el truco es coge y vete de Mumbai, y ya está, y ya está. Saliendo de Mumbai ya es todo un poco más relajado. Yo, luego ya el norte ya no lo conozco. Y claro, India es un país tan enorme que, claro, yo igual estoy dando ahora mi opinión del sur de India que no tiene nada que ver con el norte. Es una de mis pendientes, el norte de India. Pero en el sur, la verdad, estuve por las playas, estuve por pueblitos y allí, pues, no sé, yendo en tren al principio, claro, en India el primer reto simplemente era salir a la calle siendo mujer en Mumbai. Ya. Claro, porque ya porque los hombres te siguen, luego es el rollo que ellos no tienen la concepción de espacio personal como nosotros, se te pegan, van de la mano, entonces, claro, tú te sientes muy invadida por hombres a los que no entiendes y a los que les estás diciendo que te dejen en paz y no te hacen caso, entonces es como, ¡buah! Y luego ya una vez que superé eso, mi siguiente fase era ir en autobuses nocturnos con hombres, o sea, porque me recorrí toda la costa en autobuses, en trenes. Y claro, ahí al principio pues también porque estás en una cabina que te toca, que dormís igual 9 personas, donde tú eres la única blanca y la única mujer, ¿no? Entonces, pues ya lees que pues en esos casos pues mejor coger la litera de arriba porque así no te ven tanto, etcétera, etcétera. Y bueno, y al final fue una experiencia maravillosa, pero son tus miedos, ¿no? Es tu mente occidental que está, Dios mío, ¿esto qué es? Tantos hombres, ¿por qué me miran? Pero realmente no es por nada sexual ni nada, es cultural porque es como si ven a un perro verde, entonces Claro. miran, o sea, no lo pueden evitar. Y Pura curiosidad al final. sí, sí, Es curiosidad ante lo distinto. sí, porque los primeros días era como, ¿por qué me hacen fotos? ¿Por qué me siguen? Hasta que un señor muy mayor me hizo una foto y le pregunté, mira, ¿pero por qué? Me dijo, es que se lo quiero enseñar a mi nieta que nunca vio una blanca. Sí. Y claro, allí después también viendo, pues allí pues consumí televisión, fui al cine, de hecho fui a un festival de cine allí. Y claro, realmente tomas conciencia de que no están o sea, no tienen tanto contacto con el mundo exterior como nosotros, porque ellos tienen su propia cultura, Claro. es lo que consumen. Entonces, obviamente, pues igual esa niña sí que en alguna vez en una televisión vio una blanca, pero no con la frecuencia que nosotros aquí vemos americanos, por ejemplo. Claro, claro. Alucina, alucina. Eso es como, yo me acuerdo en Birmania, en Mandalay, estaba visitando el Palacio Real y había una pareja de recién casados haciéndose las fotos típicas de la boda, ¿no? De vestidos de novio, pero con el novio, o sea, los trajes de novio típicos birmanos y pues así con su fotógrafo profesional haciéndose las fotos típicas para el álbum. Entonces, pues yo me puse ahí y le hice una foto también, porque bueno, iban vestidos como muy guapos, ¿no? De gala y no sé, y ahora me vieron y era como, ven, y ahora estoy yo en un montón de sus fotos de moda del álbum, conmigo vestida de mochilera, allí en medio, digo, bueno, y al final es eso mismo, lo que pasa es que, claro, si te viene de una pareja haciéndose las fotos de boda, te resulta más divertido, digamos, o te incomoda menos que si son un montón de hombres, pero al final lo que tú dices, ¿no? Que es curiosidad, sobre todo, y yo creo que muchas veces lo que tenemos es que dejarnos fluir, porque claro, pasa que vamos con nuestro marco de españoles, de europeos, y lo vemos todo con nuestro foco, como es normal también, pero debemos dejarnos fluir Y eso es quizás para mí lo más difícil, el balance entre instinto de supervivencia y el marco. ¿Sabes? ¿Qué parte de ese marco es necesario y que tienes que tener los sentidos alerta por instinto de supervivencia? ¿Y qué parte es innecesario y Sara, abre tu mente y déjate fluir? Entonces, eso es, para mí es el sí, mayor problema siempre que tengo. Pero bueno, por ahora, bien. bueno, ahora va bien. Por ahora va bien, pero sí que es un proceso muy complicado, ¿eh? Muy complicado. Que digo que es normal aterrizar a un país estando así
y luego poco a poco pues ya ir soltando, ya ir abriendo las miras, ya aflojar músculos, yo les llamo, y ya empaparte y porque, por ejemplo, los primeros días yo nunca acepto nada, me invitan a comer, me invitan, y depende de cómo esté yo, no acepto nada. Y posiblemente los últimos días de mi viaje ya sí, porque ya Ya sé son... con qué... Perdón, que se me ha caído el móvil, ¿de dónde lo tenía? A ver, recuperamos otra vez la compostura. Ah, Pues nada, entonces ya... perdóname, perdóname. Nada, nada. A ver, me estabas hablando de eso, de que los últimos días de viaje ya estás como más suelta, ¿no? Y ya sí que... Sí, ya lo entiendes todo más. Entonces, bueno, que es un proceso que hay que hacer. Pero es complicado, es complicado. Y en esos últimos días, ¿te acuerdas de las primeras invitaciones que tuviste en los primeros días de viaje? Y dices, mierda, si yo me hubiese metido en aquella casa a merendar, ¿qué habría? Mira, aún hoy en día me acuerdo de ciertas invitaciones que rechacé, igual hace 4 o 5 años, que me arrepiento. Pero bueno, te arrepientes relativamente porque te respetas muchísimo. Ese instinto de supervivencia que te habla, a veces se equivoca, pues ya está. Y otras veces acierta. Entonces, yo lo escucho y lo respeto siempre. Y bueno, Sí, pues sí. hay oportunidades que dejé pasar y después hay otras que por haber dejado pasar esas aparecieron otras. Entonces, bueno, es... Ya, claro. Sí. Sí, dicen que mejor que se caiga el móvil que no yo. Sí, sí, perdón por el susto. Mejor. Las cosas. Que, a ver, quería preguntarte con respecto a destinos y tal. Bueno, una pregunta que seguro te la han hecho 1 millón de veces, que es tanto tu destino favorito de lo que hayas visitado hasta ahora, que bueno, antes hemos dicho que África, ¿no? Pero bueno, tú ahora me contestas tu destino favorito de lo visitado hasta ahora y si hay algún destino soñado como, "Ah, es que a mí me encantaría ir a no sé dónde". Pues es muy difícil, nunca respondo a lo del destino favorito porque, por ejemplo, ya dije, Brasil fue uno de los más importantes de mi vida. Madagascar es posible que sea uno de los mejores porque tuvo todo lo que yo quería buscar, pero sin embargo, Filipinas posiblemente sea en el que fui más feliz. Entonces, claro, ¿qué ¿Sí? es mejor? ¿Lo que más te cambia? ¿Lo que más...? Entonces es súper difícil contestar a esa pregunta. Filipinas fui súper feliz, pero Madagascar, claro, todo lo que yo voy buscando estaba allí y Brasil, pues porque es Brasil. Y luego de destinos soñados, pues tengo muchísimos. Soñado como tal, es la Polinesia francesa. Ujú. Explorar un montón de islas, pero claro, necesito mucho presupuesto porque me gustaría conocer muchas islas y demás. Es el mítico sueño que dices, no sé si algún día. A corto plazo estoy trabajando en la posibilidad de Mozambique, cuando esto se retome. Y Ujú. México, hablaste tú antes de México, pues o sea, la cuarentena explotó cuando yo estaba preparando el viaje a México en abril. Sí. Oh, Estaba... pues mira, Y además por sí, Chiapas era la parte que más quería conocer, sí. qué bueno. Pues bueno, cuando vayas, si Ya, quieres, ya te... ya hablamos. Otra vez mi madre Porque otra, se está enterando te de va a muchas prohibir cosas. que hables conmigo. Porque ya la he visto varias veces poner las caritas de horror. No, ya no se sorprende la pobre ya. Pues mira, yo fui a México el año pasado para el Día de Muertos y fue totalmente de casualidad, porque estaba pensando en ir a Colombia, pero estuve preguntando un día, almorzando en un restaurante mexicano aquí en Sevilla, hablando con una amiga que su mamá vive en Colombia. Y como comentario dije, y también me encantaría ir a México, solo porque estábamos en el restaurante mexicano y estábamos pues viendo un mapa de México, no sé qué. Y dice, espérate, y sobre la marcha llamó a una amiga suya mexicana y le dijo que mi amiga Marta está deseando de ir a México para el Día de Muertos. Eso era Ay, Dios mío. septiembre, creo, y el Día de Muertos era el 1 de noviembre, ¿no? Y sobre la marcha, los 2 días me había comprado el billete y en nada, en 20 días estaba montada en un avión para ir a México. Con mucho miedo porque es uno de esos destinos que como mujer, bueno, como mujer y como persona, te meten mucho miedo en el cuerpo, pero que según cómo te muevas y por dónde te muevas, pues lo puedes hacer de manera segura. Y yo no tuve problema ninguno, me vine enamorada de México, de los mexicanos, de la comida mexicana, de los paisajes, de todo, de todo, de todo. Así que
Pues Bueno, nada. cuando se levante esto, ya para el año que viene, imagino, pero sí, sí, no abandones la idea de México. Bueno, no tengo ganas de ir a un país de habla española, porque en los últimos viajes el no poder comunicarme fue algo que me mató. Me mató, me mató. En Indonesia estuve en zonas muy rurales donde el inglés nada de nada y que se te acerquen los niños o que te inviten a dormir a una casa y poder decir algo más que gracias. O sea, el Claro, poder claro, explicar claro. por qué eso es tan importante para mí, cuánto de agradecida estoy y entonces es algo que me mata. Por eso Mozambique, porque hablan portugués, yo al ser gallega pues lo tengo un poco más fácil. Claro. Y luego México. Dije, pues sí, un país que hable en español y que yo me pueda expresar Explayar. libremente. Sí, sí, sí. Qué bien. Está ahí anotado, Karen. Pues sí, 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 de los destinos ahí para después del COVID. Pues se nos está acabando en realidad el tiempo porque esto se corta en 1 hora y nos quedan ahora mismo pues 8 minutos, no sé qué hora es exactamente, pero sí, nos quedan 10 minutillos. Eh, entonces, bueno, yo tendría que hacerte 3 entrevistas más, me parece, porque yo, no sé tú, pero yo estoy súper a gusto aquí. Mira, nos están sugiriendo un montón de destinos más, Perú, Ecuador, sí, sí. A ver, entonces, una pregunta que yo también te quería hacer, bueno, como te digo, tendría mil cosas Se me quedó pendiente lo de los bajau en Indonesia, que lo estuve escuchando en tus cuentos. Eh, pero bueno, si nos puedes contar algo rapidito, si no, De los Bajau. no sé, es que empecé a escuchar el cuento el otro día y no lo terminé de escuchar, con lo cual no sé si llegaste a verlo, no llegaste Sí, a estar con ellos. Sí, sí, sí. me O sea, muero de la envidia. para que no los conozca, porque yo la verdad no sabía que existían estas personas, es una gente que vive, bueno, los hay tanto en Malasia como, no sé si en Filipinas y en Indonesia, y es gente que vive por y para el mar, son nómadas y construyen sus casas encima del mar. Y se dice, que esto era lo que yo no sabía, que sí que están mutados genéticamente. Tienen un bazo enorme, lo que provoca que tengan más glóbulos no sé qué, o sea, no sé físicamente qué es lo que provoca que ese bazo, al ser tan grande, aguantan minutos, muchísimos minutos, se sumergen hasta 60 metros sin bombona. O sea, los oídos no les rompen, la flotabilidad la controlan muchísimo, o sea, es como unos seres super evolucionados, que es algo que yo quería conocerlos porque, claro, ahora pues ya las nuevas generaciones se van a las ciudades y eso es una identidad genética que está muriendo, ¿no? Y los hay por varias zonas, yo quería ir a los de Malasia, pero estaban en una zona así un poco en conflicto y dije, bueno, voy a Indonesia. Y los conocí allí en Cabalutan, de hecho hay un documental maravilloso que se llama Jago, A Life Underwater, que es, o sea, relata la historia de una persona que vive en el asentamiento que fui a visitar. Y Qué bueno. sí, sí, no sé, decir, ¿existe gente así en el mundo? ¿Todavía existe gente así? Y también en Indonesia estuve en Papúa en gente que hace 40 años eran caníbales. Dices tú, existen hoy en día, y allí me contaron historias que aún existen caníbales. Y es como, ¡buah! No sé, es de estas cosas que no sé cuánto va a tardar porque la globalización llega a todas partes. Claro, claro, claro. Entonces digo, tengo que ir a conocer mientras haya estas identidades culturales tan diferentes, tan marcadas, tan auténticas, tan... Entonces es un Mm, poco, sí, lo que voy buscando. qué bueno. Pues Sara, yo creo que vamos a ir cerrando porque no quiero que se corte ahí y que nos deje en medio sin despedirnos y sin nada. Como te decía, esto da para un montón de charlas más. Y para el Yo café que nos debemos, cuando vengas a Santiago, cuando yo vaya allá. Que sepas que este fin de semana, el del 15, no, el siguiente, yo tenía que estar en Santiago, pero con el COVID no voy a poder, porque yo tengo una sobrinita y le quería regalar su primer vuelo en avión que fuese conmigo, y le había regalado un vuelo a Santiago. Y se nos ha quedado en el tintero. Pero bueno, ya habrá más ocasiones de que nos encontremos en persona y que nos demos un abrazo y charlemos de viajes. Que mil gracias por este ratito
A ti por organizar Mm, estas charlas que me parecen que son muy necesarias para que se pierda un poco ese miedo a preguntar y a contar y que a normalizar lo que es mujer que viaja sola. Es, o sea, aquí en España igual es un poco más raro, pero en todo el mundo lo hacen, es lo más normal del mundo y es seguro. Y bueno, por fortuna yo creo que cada vez está más normalizado, ¿no? Cada vez hay más gente y Total. queda por andar, pero ahí vamos. Pues nada, mucha suerte con todos tus proyectos Gracias. y estamos en contacto, muchos viajes en cuanto se pueda y que vaya todo muy bien. Pues nada, mucho ánimo para lo que queda y gracias a quienes se conectaron y nada, hasta la próxima. Y gracias a todos los que se conectaron, ¿verdad? Que además han sido muchos, ¿eh? He estado mirando y ha entrado un montón de gente. Y mucha tranquilidad a la madre de Sara, que Y a ella las guiándose por su las instinto. más. Bueno, pues un besito muy grande y muchas gracias a ti y a todos. Gracias. Adiós. Chao, chao. Chao.